Atención niños, vamos a hacer otro capítulo de Consejos del Gringo. Hoy vamos a entrar al mundo de jazz. Muchas veces me preguntan cómo se toca jazz y la respuesta realmente es cómo se aprende a hablar chino. No es tan sencillo que solamente decir eso, pero se puede empezar aprendiendo los sonidos y intentando imitar lo que escuchan. Y la cosa más importante de jazz por mucho es el sentido de swing. Obvio, la regla más importante de swing es que tiene que hacer la cara como acabas de oler algo muy feo. Eso es el swing. Si te hace hacer eso, tienes swing. Eso es la regla. Pero yo lo veo así. Yo lo veo como 4 ingredientes del swing. Ahí vamos a ver cada 4, pero les voy a dar ahora. 1 son los tiempos, son las negras, que sean muy profundo. Les voy a explicar al rato. 2 son los cocheas. Eso muchos saben más o menos cómo va, pero es más complicado que eso. 3 son los acentos en las notas. Varias notas tienen acentos, varios no. Y el 4 es el vibrato y las técnicas de los instrumentos para jalar las notas y manipular el sonido para dar más el sentido de swing. Entonces vamos a empezar con la primera cosa, que son las negras. Vamos a usar la canción There Is No Greater Love. Y si abren un libro con esa canción, van a ver que la mayoría de las notas son negras. Y si yo fuera trompetista clásica y quería leerlo como si fuera en una orquesta, lo haría así. Y eso no tiene swing. ¿Por qué no tiene swing? Varias razones, pero la razón principal es que no estoy concentrando en el tiempo. Tiene que ser muy, muy profundo. Y realmente no sé explicar muy bien eso, pero hay que sentir profundamente las negras. Y cuando tiene un swing lo hace mucho más dramático porque ya estás en el una de las cosas que me molesta de bateristas a veces es cuando en su mano derecha tocando el platillo hacen ching ching ka king king ka king ka king ka king ka king. Eso no es necesario. Uno puede tener mucho swing solo tocando ting ting king king Igual con los bajistas. Yo creo que los bajistas pueden tener más swing que cualquier otro, solamente haciendo cum, 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 Siempre es muy, muy divertido tocar con un bajista que tiene mucho swing. Y es por eso. Vamos a usar un ejemplo de Frank Sinatra, Night and Day. Night and day, you are the one. ¿Ves que cuando entra Sinatra, Night and Day, no tiene que hacer Night and Day porque sabe que va a ser más difícil entrar a la banda si lo hace más complicado? Tiene mucho más swing. Entonces, a veces tenemos que tocar corcheas. Vamos al número 2. Las corcheas no siempre tienen que tener swing. Seguramente algún tiempo tenían un maestro que dice para tocar jazz los corcheas no son ta, son dubi. Eso no es realmente correcto. Hay muchas formas de hacerlo. Y voy a empezar con derecho. Sí se puede tocar en la música jazz corcheas derechas. Por ejemplo, en la música bebop y a veces cuando el tempo está un poco alto. Vamos a ver esto.
Porque no tiene buba, sería un poco estúpido. Eso suena malo, no es incorrecto tocarlo así. Otro ejemplo, vamos a ver Clifford Brown, cómo lo hace. Ok, entonces también hay situaciones en que debe salir los corcheas como tresillo. Duba da duba da duba da duba 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 duba. Por ejemplo, si estuviera tocando el shout chorus de Melloton, y recordando que pup, 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 pup es mucho más importante para quedar con el swing que duba, duba. Siempre. Vamos a escuchar Johnny Hodges con la orquesta de Duke Ellington, como él lo hace. Muy tresillos ahí. Entonces, hay también hacerlo como corchea, semicorchea. Si estuviera tocando The Groove Merchant, vamos a escuchar la orquesta de Count Basie tocando Splanky. Y ahora vamos a escuchar, para que realmente lo escuchen, vamos a ponerlo en la mitad del tiempo para que escuchen los detalles de lo que están haciendo. Ok, entonces tenemos derecho, tresillo, con semicorchea. Ahora puede ser más aún, puede ser corchea con 2 puntos. Si estuviera tocando King Porter Stomp, el shout chorus de King Porter Stomp de Benny Goodman, originalmente de Fletcher Henderson. Y así se quedan más juntos. Entre más tarde va esa nota de swing, cuando están tocando con un grupo grande como una big band, se va a hacer más juntos. Eso siempre pasa, no sé por qué, pero entre más tarde, más juntos. Es muy importante. Vamos a escuchar Dizzy Gillespie tocando Wrap Your Troubles in Dreams en su solo. Es un buen ejemplo de eso.
Y ahora, a la mitad del tiempo, ok, entonces ya vimos todas las formas de tocar corcheas. Vamos a ver número 3, los acentos. ¿Cómo lo hacemos para los acentos? Realmente no hay una regla de eso. Como dije, los tiempos, pum, 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 son más importantes. Pero no quieren poner acentos en los tiempos siempre. Eso no sería muy buena idea porque también tienen que enseñar el swing. El pero no pueden hacer eso tampoco. Tiene que tener variación. Por ejemplo, Afternoon in Paris. Si pongo acentos en los unos, o si pongo acentos solamente en los swing, eso tampoco tiene sentido. Tiene que ser cambiando. Y tiene más swing que tiene es mucho más, tiene más onda así. Vamos a escuchar un solo de Lee Konitz en el disco de Miles Davis, Birth of the Cool, a ver cómo él lo hace. Y el 4 es un poco más personal, pero el 4 tiene mucho más que hacer con la técnica de sus instrumentos. Si tiene muy buena técnica en los instrumentos, tiene mucho control sobre el vibrato, como qué grande, qué chiquito, qué rápido va el vibrato. Y también si tienen control de movimiento entre la afinación de las notas, pueden controlar eso. Entonces pueden tocar, por ejemplo, I got it bad and that ain't good. Pero no tiene nada de onda. Ahora voy a manipular un poco más a ver si se nota. Y tiene un vibrato que yo escogí. Hay tantos diferentes estilos de vibrato. Puede ser así, puede ser. Hay tantos tipos de vibrato que hay que escoger en cada situación qué hacer y cuál notas poner ese y en qué situación. Si están tocando en una sección, no es tan buena idea cambiar tanto la afinación porque va a sonar mal en la mezcla con los otros instrumentos, pero como solistas siempre hay una forma de hacer eso. Y vamos a ver Frankie Trumbauer tocando el saxofón en do, Singing the Blues se llama. Entonces ya está, ya tienen
unos ingredientes para hacer el swing, para empezar. Hay que intentar con otras personas a ver si pueden hacerlos, hacer la cara de "Woof", el stank face, decimos en inglés. Y hay que escuchar siempre, intentar nuevas cosas, a ver cómo podemos dar más onda a la música, cómo podemos, porque siempre es lo más importante, es hacer otra gente sentir algo. No es como, vamos a ver qué específico puedo hacer eso, qué perfecto puede ser. No, hay que cambiar otras personas en su mente, hay que hacerlos mover o llorar o como sea, pero en una forma buena, no en una forma mala. Bueno, eso es todo para hoy. Gracias por quedar conmigo y vete a estudiar.